Hola a todos, esto es Ecos del Pasado, y hoy hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, de los conflictos más mortíferos de la historia, se extendió por múltiples continentes e involucró a naciones de todo el mundo de 1939 a 1945. El mundo se vio envuelto en una guerra que tuvo impactos profundos y duraderos en la sociedad, la política y las relaciones internacionales. Las semillas de la Segunda Guerra Mundial fueron sembradas en las secuelas de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra, impuso duras condiciones a Alemania, lo que provocó dificultades económicas e inestabilidad política en la década de 1930. Adolf Hitler ascendió al poder en Alemania, promoviendo una ideología nacionalista y racista conocida como nazismo. En 1939, las ambiciones expansionistas de Hitler llevaron a la invasión de Polonia, marcando el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto se intensificó rápidamente a medida que otras naciones europeas, como Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, se unieron a la lucha contra Alemania y sus aliados. En el Pacífico, Japón también estaba expandiendo su imperio, buscando establecer el dominio en la región. En 1941, lanzaron un ataque sorpresa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, atrayendo a Estados Unidos a la guerra. La guerra se libró en múltiples frentes, con grandes batallas que tuvieron lugar en Europa, África, Asia y el Pacífico. Las potencias del eje, lideradas por Alemania, Italia y Japón, buscaron establecer el dominio, mientras que las potencias aliadas, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y otros, lucharon para preservar la libertad y la democracia. La guerra fue testigo del uso de armas nuevas y devastadoras, como tanques, submarinos, aviones de combate y la introducción de armas nucleares. Batallas como Stalingrado, Midway y Normandy Beach se volvieron legendarias por sus feroces combates e importancia estratégica. A medida que avanzaba la guerra, el Holocausto conmocionó al mundo. El genocidio orquestado por los nazis resultó en el asesinato sistemático de 6 millones de judíos, junto con millones de otras víctimas, incluidos romaníes, personas discapacitadas y disidentes políticos. A pesar del inmenso sufrimiento y la pérdida de vidas, la guerra también vio actos de heroísmo y resistencia. Los movimientos clandestinos, como la Resistencia Francesa y el Ejército Nacional Polaco, lucharon contra las fuerzas de ocupación y proporcionaron inteligencia a los aliados. En 1945, las mareas de la guerra comenzaron a cambiar. Los aliados lanzaron ofensivas decisivas en Europa y el Pacífico, lo que llevó a la rendición de Alemania en mayo, y Japón en agosto. El mundo se regocijó cuando la guerra finalmente llegó a su fin. La Segunda Guerra Mundial provocó cambios geopolíticos significativos. Estados Unidos y la Unión Soviética surgieron como superpotencias, lo que llevó a la Guerra Fría. Las Naciones Unidas se establecieron para fomentar la cooperación internacional y prevenir conflictos futuros. La guerra también tuvo profundos impactos sociales y culturales. Las experiencias de las mujeres, que se unieron a la fuerza laboral en grandes cantidades, y las minorías, que desempeñaron papeles fundamentales en el esfuerzo bélico, allanaron el camino para avances en género y derechos civiles. El recuerdo de la Segunda Guerra Mundial sigue dando forma a nuestro mundo hoy en día. Los museos, memoriales y eventos conmemorativos sirven como recordatorios de los sacrificios realizados, y los horrores soportados durante esos años tumultuosos. Al reflexionar sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, es crucial recordar los millones de vidas perdidas y la importancia de la paz, el entendimiento y la cooperación entre las naciones. El legado de la guerra sirve como un crudo recordatorio de las consecuencias de la intolerancia, y la necesidad constante de trabajar por un mundo más pacífico. A medida que la guerra llegaba a su fin, comenzó el proceso de reconstrucción. Las ciudades y economías devastadas tuvieron que ser reconstruidas, y se hicieron esfuerzos para llevar a los criminales de guerra ante la justicia a través de tribunales internacionales, como los juicios de Nuremberg. El período de posguerra también vio la creación de organizaciones internacionales destinadas a promover la paz y la cooperación. Las Naciones Unidas, formadas en 1945, trabajaron para prevenir conflictos futuros y fomentar la colaboración global. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial también llevaron a cambios geopolíticos significativos. La Unión Soviética extendió su influencia en Europa del Este, lo que llevó a la división de Alemania en Este y Oeste. La posterior Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética daría forma a la política global durante décadas. En las décadas siguientes, el mundo fue testigo de avances significativos en tecnología y ciencia, muchos de los cuales fueron resultado directo de la investigación y el desarrollo en tiempos de guerra. La energía nuclear, la exploración espacial y las innovaciones médicas experimentaron avances significativos. Además, el mundo se interconectó cada vez más.
a través del comercio, y la globalización. La formación de la Unión Europea, por ejemplo, tenía como objetivo promover la cooperación económica y prevenir futuros conflictos en Europa. A pesar del final de la Segunda Guerra Mundial, los conflictos y tensiones continuaron surgiendo en todo el mundo. La Guerra de Corea en la década de 1950, y la Guerra de Vietnam en las décadas de 1960 y 70 fueron crudos recordatorios de la lucha en curso por la paz y la estabilidad. Las lecciones aprendidas de la Segunda Guerra Mundial han influido en las decisiones de política exterior en los años siguientes. El concepto de seguridad colectiva, y la creencia en el derecho internacional, y los derechos humanos han guiado las acciones de las naciones en tiempos de crisis. La memoria de la Segunda Guerra Mundial, y su impacto en la sociedad y la cultura todavía se pueden ver hoy. Las películas, la literatura y el arte continúan explorando la experiencia humana, y los profundos efectos de la guerra en los individuos y las comunidades. Los museos y monumentos conmemorativos dedicados a la Segunda Guerra Mundial sirven como importantes herramientas educativas, asegurando que las generaciones futuras comprendan las consecuencias de la guerra y la importancia de la paz. Nunca se debe olvidar la valentía y el sacrificio de quienes lucharon y apoyaron el esfuerzo bélico. Sus contribuciones han dado forma al mundo en el que vivimos hoy, y sirven como recordatorio de la resiliencia y la fuerza del espíritu humano. La Segunda Guerra Mundial ocupa un lugar único en la historia, no solo por su gran escala e impacto, sino también por las lecciones que impartió a la humanidad. Sirve como un crudo recordatorio de las consecuencias de una agresión desenfrenada, y la importancia de la diplomacia y la cooperación. A medida que continuamos navegando por las complejidades del mundo moderno, es esencial aprender del pasado y luchar por un futuro donde prevalezcan la paz y el entendimiento. Al recordar las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, podemos trabajar por una comunidad global más justa y armoniosa. La naturaleza intrincada y multifacética de la Segunda Guerra Mundial desafía explicaciones o conclusiones simples. La guerra fue un periodo tumultuoso definido por el heroísmo, la tragedia y la resiliencia del espíritu humano. Su legado continúa moldeando nuestro mundo de maneras que tal vez nunca comprendamos completamente. Corresponde a cada generación estudiar, reflexionar y honrar la historia de la Segunda Guerra Mundial. Al hacerlo, rendimos homenaje a quienes vinieron antes que nosotros, y nos aseguramos de que sus sacrificios no fueran en vano. A través del recuerdo y la comprensión, podemos luchar por un futuro más pacífico y justo. A medida que profundizamos en las complejidades de la guerra, descubrimos historias de personas comunes y corrientes que se enfrentaron a desafíos extraordinarios. Sus historias nos inspiran a nunca subestimar el poder de la acción colectiva y la capacidad de los individuos para marcar la diferencia. La Segunda Guerra Mundial puede haber terminado hace más de 75 años, pero su impacto todavía se siente hoy. Los legados de la guerra, tanto positivos como negativos, continúan dando forma a nuestras sociedades, nuestras culturas y nuestra memoria colectiva. Las lecciones aprendidas de la Segunda Guerra Mundial no se limitan a libros de texto o museos. Están grabados en el tejido de nuestras sociedades, influyendo en nuestros valores, dando forma a nuestros sistemas políticos y guiando nuestra toma de decisiones. Es nuestra responsabilidad garantizar que la memoria de la Segunda Guerra Mundial siga viva, no solo para quienes la experimentaron de primera mano, sino también para las generaciones futuras. Al comprender las complejidades de la guerra, podemos esforzarnos por construir un mundo donde prevalezcan la paz y la justicia. Mientras reflexionamos sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, recordemos las innumerables vidas perdidas, los increíbles actos de valentía y la resiliencia del espíritu humano. Es a través de este recuerdo que rendimos homenaje a quienes sufrieron y sacrificaron, y trabajamos por un futuro libre de los horrores de la guerra. La Segunda Guerra Mundial dio forma a nuestro mundo de maneras profundas, dejando una huella imborrable en el curso de la historia. Es nuestra responsabilidad honrar el pasado, y esforzarnos por crear un futuro donde los conflictos se resuelvan pacíficamente y la humanidad pueda florecer. Con esto termina el vídeo, y recuerda, en la historia, encontramos el eco de nuestras vidas. Nos vemos.